Hubo un tiempo en que la noche no les pertenecía a las pantallas, sino a las voces. Antes del Internet, antes del streaming, estaba el dial, una perilla que girábamos con cuidado, buscando entre el ruido blanco una canción, una noticia, o algo que no debería estar ahí. La amplitud modulada, la vieja AM, tiene una propiedad casi mística. Por la noche, sus ondas rebotan en la ionosfera, permitiendo que señales de miles de kilómetros de distancia lleguen a tu habitación. Pero en ese viaje por el éter, las voces a veces se mezclan con ecos de un pasado que se niega a morir. Grabaciones que se repiten solas, locutores que siguen cumpliendo su turno desde el más allá, y estaciones que, legalmente, dejaron de existir hace décadas. En los comentarios de nuestro video anterior, muchos de ustedes recordaron con nostalgia y escalofríos aquellas madrugadas sintonizando la B grande o Radio Felicidad. Pero hoy, en Narraciones Oscuras, vamos a ir más allá de la nostalgia. Vamos a sintonizar las frecuencias prohibidas, desde las sombras que caminan por los pasillos de la Catedral de la Radio, hasta las llamadas telefónicas que nunca debieron salir al aire. Prepara tus auriculares y apaga las luces. Hoy, el dial nos llevará a lugares donde la señal se pierde y el misterio comienza. Bienvenidos a las voces fantasmales de la radio mexicana. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿cuál es esa estación de radio que tus abuelos escuchaban y que siempre te dio un escalofrío inexplicable? El turno del muerto. Los estudios de la XCW. Ayuntamiento 52. Para entender el misterio, debemos viajar a la calle de Ayuntamiento número 52. Aquí, en el corazón de la Ciudad de México, se levanta un gigante de concreto que vio nacer a las más grandes estrellas de la época de oro. Pero detrás de sus muros acústicos y sus pasillos alfombrados, se dice que el tiempo se detuvo. Los guardias de seguridad y los operadores de audio más veteranos coinciden en algo. Cuando el edificio se queda en silencio, la XCW cobra una vida propia que no pertenece al presente. El fenómeno de las cabinas vacías. Uno de los relatos más persistentes es el de las cabinas de grabación del sótano. Se cuenta que, durante la madrugada, los medidores de volumen, los búmetros, comienzan a moverse rítmicamente, como si alguien estuviera hablando frente al micrófono, a pesar de que la cabina está totalmente vacía y cerrada con llave. Algunos operadores afirman haber escuchado por el intercomunicador la voz de locutores legendarios pidiendo la señal de aire, voces que se apagaron hace décadas, pero que parecen seguir esperando su turno para hablarle a una audiencia que ya no existe. La leyenda del locutor eterno. Existe una historia particularmente escalofriante conocida entre los trabajadores de la estación como el turno del muerto. Se dice que en los años 70, un locutor muy querido falleció súbitamente pocas horas antes de su programa nocturno. Esa noche, el operador de turno, que aún no sabía la noticia, vio al locutor entrar a la cabina, sentarse y ponerse los auriculares. El operador le dio la señal, el programa transcurrió con normalidad, pero al terminar, cuando fue a saludarlo la cabina estaba vacía. Minutos después, recibió la llamada informándole que su compañero había muerto esa misma tarde. ¿Es posible que la pasión por la radio sea tan fuerte que el alma quede atrapada en la frecuencia? Muchos dicen que en Ayuntamiento 52, si te quedas solo en un pasillo oscuro, puedes escuchar el murmullo de una radionovela que nunca terminó de grabarse. Pero lo que ocurre en las frecuencias AM de provincia es, quizás aún más perturbador. Estaciones que no deberían existir. La frecuencia. El fenómeno del espejo. ¿Alguna vez has sentido que la radio te está jugando una broma? Existe un fenómeno que los ingenieros llaman propagación por onda ionosférica, pero que los noctámbulos conocen como estaciones espejo. Es cuando en medio del dial, sintonizas una frecuencia que no pertenece a tu ciudad. Pero hay algo más. Historias de conductores que en carreteras desoladas de México han sintonizado la XB o la antigua Radio 1000, escuchando locutores que se retiraron hace décadas, hablando del clima de 1965 como si fuera hoy. La leyenda de la Estación del Olvido. Muchos radioescuchas veteranos, algunos de ellos comentaron en nuestro video anterior, juran haber encontrado una frecuencia, cerca del 1220 de AM, donde la programación nunca cambia. Dicen que es una señal fantasma, que solo aparece en noches de tormenta o cerca de sitios con alta actividad electromagnética. En ella, se escuchan radionovelas de suspenso que nunca fueron grabadas en los archivos oficiales.
o mensajes cifrados que parecen nombres de personas que ya no están entre nosotros. El testimonio del taxista. Se cuenta la historia de un taxista en la Ciudad de México que, al circular cerca del Panteón de Dolores a las 3 de la mañana, sintonizó una estación que transmitía una lista de nombres. Al principio pensó que era un programa de complacencias, hasta que escuchó su propio nombre y la fecha de esa misma noche. Presa del pánico, apagó la radio, pero la voz siguió saliendo de las bocinas apagadas durante 3 segundos más. ¿Es la radio un receptor de ondas o un puente hacia otra dimensión? ¿Será que la energía de millones de personas escuchando lo mismo durante décadas dejó una huella en el aire? Pero lo que viene a continuación no es una teoría. Es un registro auditivo. Vamos a hablar de cuando las voces del más allá interrumpieron programas en vivo. Psicofonías en vivo. El incidente del programa de complacencias. La vulnerabilidad del en vivo. Hacer radio en vivo es caminar por la cuerda floja. Pero en los programas nocturnos de complacencias, donde el micrófono se abre a cualquier desconocido, la vulnerabilidad es total. No solo te arriesgas a bromas pesadas, te arriesgas a que algo que no es humano tome la palabra. En la radio mexicana existen grabaciones que los operadores guardan bajo llave, momentos donde la voz del locutor fue opacada por algo inexplicable. El caso de la canción dedicada. Ocurrió en una pequeña estación de AM en el estado de Veracruz. Era la medianoche, y el programa de dedicatorias fluía con normalidad. Entró una llamada. Una voz de mujer, extremadamente débil, casi un susurro. Pidió una canción que solía sonar en los años 40. El locutor, tratando de ser amable, le preguntó a quién iba dirigida. La respuesta congeló la sangre de los radioescuchas. A mi esposo, que me está escuchando desde el cementerio que está frente a su antena. Lo aterrador no fue solo el mensaje, sino que, detrás de su voz, se escuchaba un viento gélido y un llanto metálico que no correspondía a una línea telefónica normal. La voz detrás del locutor. Pero el incidente más famoso es el de las voces de fondo. Durante una entrevista en vivo, un locutor de la Ciudad de México guardó silencio un segundo para leer un mensaje. En ese silencio absoluto de la cabina insonorizada, los receptores de miles de hogares captaron una voz masculina que susurró claramente: «Apágalo ya». El equipo técnico revisó las cintas. No había nadie más en el estudio. No había micrófonos abiertos fuera de la cabina. Fue una psicofonía transmitida en tiempo real a todo el país. La radio no solo emite sonido, a veces parece actuar como una grabadora del más allá. Muchos de ustedes han reportado escuchar susurros o interferencias que parecen formar palabras cuando sintonizan estaciones viejas de madrugada. ¿Es pareidolia, o es que la AM es el lenguaje que los espíritus usan para comunicarse con nosotros? El fenómeno de las estaciones de números, en México. Más allá del terror, el código. Pero no todas las voces que surgen de la estática son fantasmas de locutores. Existe un fenómeno global que ha tocado suelo mexicano desde la Guerra Fría, y que sigue activo en las sombras de la banda de AM y onda corta. Las estaciones de números. Son señales sin nombre, sin publicidad y sin música, que transmiten secuencias infinitas de dígitos leídos por voces sintéticas o grabaciones de niños que erizan la piel. La Conexión México. Atención. En los años 90 y principios de los 2000, radioaficionados en todo México reportaron sintonizar una señal extremadamente potente que interrumpía frecuencias locales. Se le conoció como la estación. Atención. Se cree que estas señales eran y son mensajes cifrados para espías o agentes de inteligencia operando en territorio nacional. Lo perturbador no es solo el código, sino la frialdad de la voz que los lee, una voz que parece no tener alma y que emite desde instalaciones secretas que nadie ha podido localizar en el mapa. Interferencias en la madrugada. Lo que pocos saben es que estas estaciones suelen montarse sobre frecuencias de AM comerciales cuando éstas apagan sus transmisores de madrugada. Si alguna vez has escuchado una serie de pitidos rítmicos, o una voz contando en un idioma que no reconoces mientras buscabas una estación de noticias, podrías haber sido testigo de una operación de inteligencia en curso. En Narraciones Oscuras nos preguntamos, ¿quién está escuchando del otro lado? ¿Y qué órdenes se están transmitiendo a través del aire que todos respiramos? Como hemos visto en videos anteriores sobre el control de las élites, la información es poder.
Y la radio, con su capacidad de llegar a los rincones más remotos sin dejar rastro digital, sigue siendo la herramienta perfecta para quienes operan en la oscuridad. La radio está muriendo, o eso dicen. Las grandes antenas se oxidan y las cabinas de madera son reemplazadas por servidores fríos. Pero el aire no olvida. Las ondas de radio que emitimos hace décadas siguen viajando por el espacio, y quizás de alguna forma encuentran el camino de vuelta a través de nuestros receptores cuando la noche es lo suficientemente oscura. Este video nació gracias a sus propios relatos en el iceberg de la radio. Ahora quiero que esta comunidad de narraciones oscuras siga creciendo con sus experiencias. ¿Alguna vez sintonizaste algo que no pudiste explicar? ¿Escuchaste una estación que tus abuelos juraban que ya no existía? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Las mejores las incluiremos en una segunda parte de este especial. Si te apasionan estos misterios que rozan la realidad y la nostalgia, no olvides suscribirte y activar la campana. Ayúdanos a que la señal de este canal llegue tan lejos como las antiguas ondas de la AM. Soy tu anfitrión en Narraciones Oscuras, y la próxima vez que gires la perilla de tu radio en la madrugada, recuerda, no siempre estás solo escuchando música. A veces, el silencio tiene algo que decirte.